Esta predicación está titulada El bautismo del arrepentimiento. Y vamos a comenzar en Mateo capítulo 3, del versículo 1 al 8. Y dice así la palabra de nuestro Señor. El encabezado dice: Juan el Bautista prepara el camino. ¿Cuál camino? El camino para que Jesucristo comenzara a predicar el evangelio del reino. ¿Sí? Y siempre tiene que haber alguien que vaya adelante preparando la tierra para que en su momento la semilla produzca el fruto por el cual se está enseñando a la persona, a la familia. Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Y ese era el trabajo de Juan el Bautista, que tenía que preparar el camino. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel vivía en tradiciones, en costumbres, en religiones. No vivía dentro de la voluntad del Padre. Y Dios levanta a Juan el Bautista a través de una profecía del profeta Isaías. O sea, ya estaba destinado desde antes de que él naciera aquí en este mundo. Ella tenía un lugar para el pueblo de Israel. Y así mismo Jesucristo, porque cada uno de ellos fueron primos hermanos. Juan el Bautista le ganaba con 6 meses de edad. Y Juan era el que le tocaba preparar el camino, enderezar las sendas. ¿Por qué? Porque todos los hombres estaban torcidos. Estaban los fariseos, los saduceos, los ancianos, los herodianos y quién sabe qué tantas más religiones o tradiciones habría en el pueblo de Israel. Pero que nos enseña en la palabra, nos enseña de 4. Y ese trabajo le correspondía a Juan el Bautista como servidor de Jesucristo. Y por eso todos venimos a servir, no a ser servidos. Él nos enseña que Él vino a cumplir el plan y el propósito de Dios. ¿Qué estaba diciéndoles? Estaba enseñándoles el evangelio del arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, se los bautizaba en el río Jordán. Para que haya un arrepentimiento y un bautismo, ¿qué tiene que haber? Confesar nuestros pecados, declararlos, no nada más de que pues quiero ser bautizado, cuando todos los pecados y toda esa vieja naturaleza la traes arrastrando, todavía habita dentro de tu persona. Y eso es lo que Juan estaba enseñando, el bautismo del arrepentimiento, porque una persona que se arrepiente jamás va a volver a ser la misma persona. Cuando no hay arrepentimiento, no viene renovación y transformación en la vida de esa persona. Porque cuando tú te arrepientes, tú le pides perdón de todo lo malo que hiciste en el transcurrir de tu vida. Para que venga un arrepentimiento, tú lo debes declarar. Cada una de las cosas que tú hiciste mal.
Y de esa manera vas a ser bautizado. No por el Espíritu Santo, por agua, porque eso es lo que hacía Juan. Los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Qué tiene que haber en una persona arrepentida? En una persona arrepentida va a haber transformación. Si te drogaba, no te drogas. Si te alcoholizaba, no te alcoholizas. Si robabas, ya no robas. Si mentías, ya no mientes. Y cada una de las cosas tienes que mostrarlo, no hablarlo. Porque ese debe ser un testimonio de que realmente hay un arrepentimiento en tu vida. Y que ya no eres tú, sino que es Jesús en ti. Cuando el gobierno de Dios llega a la vida de la persona, Dios no va a compartir su reino con las potestades. Entonces precisamente esa es la causa por la cual Juan estaba predicando el bautismo del arrepentimiento, porque cuando una persona se arrepiente, queda limpia y está preparada para que cuando venga Jesús entre en la vida de esa persona. Porque no puede haber dos reinos juntos. Cuando la luz llega, las tinieblas tienen que huir. Pero si tú no te arrepientes es porque tú no lo aceptas. Y si tú no lo aceptas, dos reinos no pueden estar juntos. ¿Eres de uno o eres de otro? Nadie puede sembrar una semilla en una tierra que está llena de espinas, llena de abrojos, llena de maleza. Nadie. Primeramente tiene que preparar la tierra, tiene que ararla para depositar esa semilla y para que produzca fruto. ¿Por qué crees que en la iglesia no producen frutos? Porque no hay arrepentimiento. Están en la iglesia y siguen haciendo lo que hace el mundo. Y aquí nos da una gran lección nuestro Señor, que lo primero que debe de haber en cualquier persona es el bautismo del arrepentimiento. Y no decir, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y recibirlo cuando tiene una vida atestada, llena de pecados, llena de maldad y llena de injusticia. ¿Por qué primero no le enseñas para que se arrepienta? Y posteriormente después hace lo segundo. Para que llegue Jesús y produzca fruto. Eso va a ser el fruto del arrepentimiento. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuáles son tus hechos? ¿Que todavía te encuentran alcoholizándote? ¿O todavía te ven haciendo lo que el mundo hace? Y hay multitudes que están en la iglesia que viven así. Porque no han entendido el plan y el propósito de Dios. Porque un arrepentimiento que nace de tu corazón es, si tú vas al sur, toma la decisión y agarras al norte. Tiene que haber 180 grados tu vida. Tiene que cambiar. No va a ser en tus fuerzas, va a ser en la voluntad de Dios. Cuando tu voluntad tú la pongas en sus manos. Porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y el barro no se puede hacer nada, él solo. Tiene que estar en las manos del alfarero, para que el alfarero le dé la forma y el diseño que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a producir fruto que demuestren arrepentimiento? Cuando todavía en tu corazón está atestado de odio, de resentimiento, de rencor y de maldad.
Eso era lo que venía haciendo Juan, preparando el camino, porque Jesús estaba cerca de empezar a predicar el evangelio del reino. Por eso decía Juan, y no soy digno de desatar las sandalias, las correas de sus sandalias. Y nadie es digno. El que es digno nada más es Jesucristo. Pero Él nos da una gran lección de cómo debemos de nosotros enseñar para ser enseñados. Cuando tú te depositas tu persona en la voluntad de Dios, Él te va a enseñar a su manera, no a como tú crees ni como tú piensas. Hoy en día la iglesia de Jesús, lo primero que hace es, recibe a Jesús en tu corazón. Cuando esa persona nada tiene de Dios. Y así como el agua y el aceite no se pueden juntar, así lo malo con lo bueno tampoco. Tenemos que preparar el terreno, tenemos que preparar a las almas para que venga Jesús a su vida. Tienen que arrepentirse primero de su mala manera de vivir. Porque cuando se arrepienten, desde ese día hacia adelante, nunca más serán los mismos. No porque son muy fuertes, no porque son muy sabios, no. Porque han entendido y comprendido que solamente en Jesús viene la renovación y la transformación de la persona. Y acudía toda la gente. Él le proclamaba la palabra. ¿En dónde? En el desierto, las orillas. Y iban y lo buscaban. Los que ya no querían vivir esa vida que los atormentaba, que los destruía, que los enfermaba, que los tenía con yugos, postrados ante el enemigo, no ante Dios. Toda esa gente que lo buscaba era porque quería un cambio en su vida, anhelaba un cambio en su vida. Y Juan fue el instrumento en las manos de Dios para que las sendas fueran derechas. Porque un árbol torcido, para enderezarlo es muy difícil. Pero para llenar los caminos es la palabra. La palabra es la que sana, es la que renueva, es la que establece, es la que direcciona todas las cosas. Y lo primero que tiene que hacer uno es confesar sus pecados. Porque hay multitudes de cristianos que todavía traen guardados, desde su niñez están cargando el sufrimiento o el dolor que les causó su padre o su madre. Conozco muchas personas de esas que hoy a sus 70 años, todavía hoy en día, están cargando todo eso. ¿Qué arrepentimiento hay en esa persona? Si todavía trae cargando ese dolor que le causó su padre o su madre. No se ha arrepentido ni ha perdonado. Porque la persona que se arrepiente y perdona queda libre. La persona que no se arrepiente y no perdona siempre va a estar atada a cualquier circunstancia, llámese no hay trabajo, llámese lo que sea, llámese yugo, drogadicción, adulterio, lo que fuese. Porque en Dios tenemos libertad. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. No para seguir haciendo lo que estábamos haciendo, ahora para hacer su voluntad.
ahora para hacer un testimonio delante de los hijos de los hombres y delante de su trono de la gracia. ¿Qué testimonio estamos haciendo aquí en la tierra? Que aún por muchos que se dicen cristianos, el nombre de Jesucristo está siendo vituperado. Ni entran los que están aquí, ni dejan entrar. Están como los fariseos, los saduceos y todos esos religiosos. Le digo, ustedes ni entran ni dejan entrar. Y cuando los convencen, lo hacen doblemente merecedor del infierno, no de la salvación eterna. Tenemos que preparar las almas. No nada más por la emoción, recibe a Jesús. Ahora, hoy en día, hasta por la televisión quieren hacer que reciba la persona a Jesús. Por la televisión, por la radio de un micrófono, o por los que se vienen y se congregan, ¿quieren recibir a Jesús? Y luego, ¿qué va a acontecer con esa persona? Si todavía no hay arrepentimiento en su vida, para que pueda ser plantada la semilla que es la palabra de Dios y sea la que produzca buenos frutos, para que venga una renovación y una transformación de su vida. ¿Sabían que esa es la causa por la cual la iglesia de Jesús no es renovada y transformada? No hay arrepentimiento. Hoy en día todas las cosas las toman a la ligera, tanto el que está predicando como el que está escuchando. Y eso es lo que nos enseña aquí nuestro Señor en los 4 evangelios. ¿Sí? Porque todos estos cuatro evangelios están establecidos aún en la ley. Por eso dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él, siendo el Señor y dueño de todo, Él cumplió la ley y todo lo que se le establece en su palabra. Porque Él, siendo dueño de todo, Él ya tenía establecido todo. Y no como dueño puede hacer lo que quiera. Él también se va a someter a lo que ya estaba escrito. Y si Él se somete, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo? Si Él nos enseña que primero Juan el Bautista estaba bautizando para el arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento, ¿por qué nosotros queremos hacer que reciban a Jesús sin antes enseñarles para bautizarlos en el arrepentimiento que tengan cada uno de ellos? Y hoy lo hace al contrario la iglesia. Hoy recibes a Jesús y mañana a los 3 meses te bautizan 4 meses. Y aquí nos da una gran lección nuestro Señor. Jesucristo, que es Jesús, fue a buscar a Juan el Bautista para que lo bautizara. Él no tenía de qué arrepentirse. Él es Dios mismo. Fue a buscar a Juan para que lo bautizara. Y ese es el orden que debe de tener la iglesia de Jesús. No recibo a Jesús y después me bautizo. ¿Qué tipo de cristiano vas a formar? ¿Un cristiano resentido, lleno de rencor, lleno de odio, postrado? Y nosotros somos los culpables y los responsables de qué fruto estamos engendrando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos que hasta Jesús fue. Puede leerlo más adelante y va a ver que Jesús fue a buscar a Juan.
y lo tuvo que bautizar. ¿Para qué? Para que se cumpliera la Escritura. No lo que él quería, no, para que tuviera cumplimiento la Escritura. Es una gran lección que Dios nos da a través de mostrarnos y revelarnos el orden que Él establece. Entonces vemos que cuando hay un arrepentimiento genuino de tu corazón, viene una renovación y una transformación de tu mente y con tu propia persona, porque ya no hablas como hablabas, ya no caminas como caminabas, ya no vives como vivías. Es porque Dios está transformando tu persona, porque has entendido y te has arrepentido y has puesto tu todo en las manos del hacedor de milagros. No hay en nadie más en quien confiar. En el hombre vas a perecer, pero si pones tu todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, tienes la garantía y la seguridad de que Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque ningún padre va a querer que sus hijos sufran, que sus hijos estén enfermos, que sus hijos no tengan trabajo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino de tu corazón para que venga la bendición. Y te va a alcanzar. No la vas a buscar, te va a alcanzar donde quiera que te encuentres. Vayamos a Isaías capítulo 3. Por eso se le nombra a Isaías el profeta mesiánico, porque él fue lo que profetizó acerca de Jesús todo. Toda la revelación que Dios le dio. Y Dios le reveló porque él tenía una relación, no tenía una religión. Él tenía un corazón constricto y humillado. ¿Quieres que Dios te revele? Arrepiéntete. Porque a nosotros nos corresponde preparar la tierra para que nuestro Señor deposite su Espíritu Santo, que es la semilla, que es la que le va a dar el crecimiento al ser humano, la renovación y la transformación. Nadie, por eso digo, nadie, si vas a sembrar, te imaginas que siembres un terreno pedregoso, lleno de espinas, lleno de abrojos, lleno de maleza. No va a producir nada. No va a haber cambio en esa persona. Tiene que estar preparada la tierra para cuando plantemos la semilla, que es su palabra, germine y dé fruto al 30, al 60 y al 100. Dice, Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Desafían su gloriosa presencia, su propio descaro los acusa, y como Sodoma se jactan de su pecado. Ni siquiera los disimulan, ay de ellos, porque causan su propia desgracia. Cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios y no reconoces y aparte no te arrepientes, tú mismo estás cavando tu propia tumba. Porque esa es parte del juicio que venía sobre el pueblo de Israel. Y esto era lo que estaba profetizando el profeta Isaías. ¿Y cuál era la causa? Porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Su manera de hablar y su manera de vivir eran todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Esa era la causa por la cual viene el juicio de Dios sobre su pueblo Israel. Y no solo de Israel, también sobre nosotros. Desafían su gloriosa presencia. ¿Qué es desafiar? Alguien que no teme. O sea, como que tú te sientes muy fuerte también y quieres contender con Él. Nadie va a contender con nuestro Señor. Tenemos que ser mansos y humildes y reconocer que Él es el Señor de todo y que Él hace lo que Él le place, dentro de todo lo que ya está establecido en su palabra. No,
fuera de lo que está establecido, todo dentro de lo que está ya establecido, todo dentro de lo que ya está escrito, porque Él no puede transgredir sus propios mandamientos que Él ya tiene establecidos. De su gloriosa presencia. Hay gente que no quiere humillarse. ¿Y por qué? Si es mi vida, ¿quién te la dio? ¿Quién te la está prestando? ¿De dónde naciste? ¿De dónde viniste? ¿No es de nuestro Señor? ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no le pides perdón? ¿Qué culpa tiene nuestro Señor y nuestro Dios de tus malas decisiones? Que hoy en día te tienen frustrado y fracasado. Uno es culpable de sus propios hechos, porque son los actos y lo que hablamos los que nos tienen en el lugar en donde estamos. Dios no te quiere tener ahí. Son tus malas decisiones, es tu mal testimonio. Y tú estás en el lugar que tú mereces. Cada quien está en el lugar que merece. Si tú mereces que Dios te tenga en un lugar, ahí vas a estar. Porque Él no te va a dar menos ni te va a dar más de lo que no merezcamos. Su propio descaro los acusa y como Sodoma se jactan de su pecado. O sea, pecan y transgreden y ofenden y como si fuera un placer, muy contentos todavía. ¿Por qué? Porque no hay temor. Si no tienen temor de quien les dio la vida, ¿qué temor van a tener de los hombres, de las personas? Mucho menos. El temor siempre tiene que estar de continuo en nuestra mente y en nuestro corazón de nuestro Señor, para no ser tristeza de su corazón. Que seamos la alegría de su corazón cada día, cada mañana, cada amanecer, cada anochecer. Que siempre diga, este es mi hijo amado, que se esfuerza por practicar y obedecer lo que yo le estoy enseñando. Ni siquiera lo disimulan. Hay de ellos porque causan su propia desgracia. ¿Dios les envía la desgracia o ellos mismos están tomando decisiones equivocadas para su propia desgracia? Es uno mismo. Dios no castiga, uno mismo se castiga. En el 10 dice, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Está hablando de fruto, de producir. ¿Y cuál es ese fruto? Se va a producir con los hechos. Pero está hablando de justo, no de injusticia. ¿Y al justo cómo la ve? De ver bien. Porque tu testimonio es agradable delante de los hombres y delante de Dios. Y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso tenemos que tener ese concepto bien firme y cimentado y arraigado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Si tú no crees lo que Dios te está enseñando, ¿qué vas a creer? ¿Lo que el hombre te esté hablando? ¿O lo que el hombre te esté poniendo en tu oído? Del temor que lo estás echando en nuestra ciudad, que están robando, ¿qué es lo que vas a escuchar? ¿Lo que Dios te está hablando? Ay del malvado, pues le irá mal, según la obra de sus manos se le pagará. La obra es trabajar, es hacer, es construir o destruir.
Pero el malvado no construye, destruye, porque roba, secuestra, mata, vende droga para estar sacando ganancias deshonestas y envenenando a la ciudad o al pueblo, a la colonia. Siempre les va a ir mal, porque eso está establecido en su palabra. Pero al justo, al arrepentido, siempre nos irá bien. No dice que ahorita sí, mañana no, siempre, porque son nuevas sus misericordias cada mañana. Y sus misericordias, Él es compadecerse de los que sufren. Nosotros ya sufrimos, Él ya sufrió en la cruz del Calvario. No para que tú sigas sufriendo, no, para que disfrutes de sus bendiciones, porque sus bendiciones es la que enriquece y no añade tristeza. Tienes que tomarte de las manos de Jesucristo. Pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Pobre pueblo mío, extraviado por tus guías, que tuercen el curso de su senda. Quien los estaba guiando, los estaba llevando por otra senda, no por la senda de justicia. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, los que ministraban la ley en ese tiempo, los fariseos, y todos ellos se contaminaron la palabra, no la dieron como tal. Nuestro Señor Jesucristo la estableció. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a perecer. Estaba ciego el sacerdote, ¿qué hacía con las multitudes? Todos los que iban a escucharlo, pues de igual manera, iban como bueyes al matadero. Que no te toque a ti, o que no seas de esos, que vayas al matadero. Repentinamente que digan, ya fulano ya se fue al hoyo, y a sufrir, porque después viene lo bueno. No podemos torcer nosotros la palabra. La palabra es verdad, la palabra es justicia, la palabra es un camino. Un camino no es como una vereda, un camino es recto. Una vereda vas desviándote, y por el camino que nuestro Señor nos enseña es sobre el que debemos de caminar. Entonces vemos que al pueblo de Israel le iba a ir en feria. ¿Por qué? Porque no se arrepentían y porque no reconocían que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estaban siendo instruidos por hombres, no por la palabra de Jesucristo. Porque la palabra de Dios, en la palabra de Dios viene un cambio, viene una renovación y una transformación. Y vamos a ver a través de la palabra cómo nos enseña en nuestras vidas. Vamos a Hechos capítulo 19, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de Dios. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?
El bautismo de Juan, Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Estos hombres estaban preparados para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el testimonio? Que empezaron a hablar en lenguas. Tienes que tener un testimonio. Ni siquiera conocían a Jesús. Y esto es lo que Juan les estaba enseñando. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. ¿Y quién es? Jesucristo Jesús de Nazaret. Entonces, cuando las sendas ya están allanadas, están rectas y derechas, viene la semilla y viene la cosecha. Cuando la semilla se siembre, va a producir fruto. Y es algo tan sensible de visualizar. Cuando un cristiano tiene crecimiento y cuando un cristiano sigue siendo esa misma persona intolerante, esa persona que siempre sigue pensando en su naturaleza y que lo que ve con sus ojos naturales quiere que todo se haga, cuando todo lo que está viendo y pensando está atestado de pura maldad. Para poder ver tenemos que ver con nuestros ojos espirituales. ¿Y cuál fue la muestra? Que Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Ese fue el testimonio de que ya tenían a Jesús en su vida. Y vivían una manera ordenada esas personas. Esos hombres lo recibieron. Pero habían sido discipulados por Juan. La tierra ya estaba preparada, ya estaba limpiada. Llegó Pablo y impuso sus manos y recibieron al Espíritu Santo. Y el testimonio fue que empezaron a profetizar. ¿Qué era todo lo que predicaba Juan? Que se arrepintieran de su mal camino, de su mal comportamiento, de su mal testimonio, de su mala manera de hablar, que hasta con los ojos deseaban de lo que no era ni de ellos. De todo eso era lo que les predicaba Juan el Bautista. Arrepiéntete, no decís a la mujer de tu prójimo, arrepiéntete porque viene Jesús detrás de mí. De estas personas que habla de 12 personas, estas personas se arrepintieron. Y cuando se arrepintieron, cuando Pablo les empezó a hablar que la enseñanza que habían recibido era de Juan el Bautista y que era el bautismo del arrepentimiento, entonces él le impuso las manos porque esa tierra ya estaba preparada para que recibieran el Espíritu Santo, y el testimonio fue que hablaron en lenguas. ¿Qué testimonio estás mostrando tú que tienes a Jesús? ¿Realmente te has arrepentido? ¿O sigues siendo esa vieja persona que aparenta ser un cristiano, pero que por dentro es un lobo rapaz? Tenemos que examinarnos quiénes somos y de quién somos. ¿Quién es el que gobierna nuestras vidas? Nosotros nos corresponde. No a Jesucristo, a nosotros. Tenemos que examinarnos.
Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que cuando hay un bautismo de arrepentimiento, viene un cambio, porque Dios sabe que realmente ese arrepentimiento de lo que tú has declarado es real, es verdadero. Hay muchas personas que hablan nada más de la boca, pero su corazón sigue estando atestado de todo lo que el mundo le ofreció en su vieja manera de vivir, que ahora aparenta ser una nueva, pero su testimonio no lo respalda, porque el testimonio es el que nos va a respaldar si realmente somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, porque aquí no hay otra alternativa. Aquí nada más hay dos caminos. ¿A quién le sirves? ¿Al creador y hacedor de todo? ¿Al dueño de todo? ¿O a Satanás, al que vino a matar, a robar y a destruir, y que todavía no te das cuenta que te está destruyendo porque sigues alcoholizando, sigues drogando, sigues adulterando, sigues mintiendo? Y esos son los que son cortos de vista, no pueden ver. ¿Y sabes por qué no ven? Porque el pecado se los impide. Así de sencillo. El pecado le impide a la gente ver. El pecado te cega. Tus ojos, tu mente, tu corazón. Y vamos a pasar a Isaías 29. Y una vez más Isaías sobre el pueblo de Israel. Es 29, versículo 13. El Señor habla, claro que el Señor habla. Y el Señor es dueño absoluto de todo, lo visible y lo invisible. Dice así, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. ¿Cómo estaba su corazón? Lejos de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba engrosado. El pueblo de Israel era vanidoso, orgulloso, soberbio. No era humilde. Porque a los humildes Dios los tiene cercas. Dios los abraza, los cuida, los protege. Al altivo lo ve de lejos. Y era un pueblo altivo, que nada más con la lengua, Dios mío, te honro, te amo, cuando sus pensamientos ya están infundados en otras cosas. Y ante nuestro Señor nada podemos ocultar, porque Él es el que pesa nuestros corazones. Él sabe qué es lo que hay en tu corazón. Y tú no puedes decir que amas a Dios y que estás haciendo la voluntad cuando estás robando, cuando te estás alcoholizando. Es de puros labios, porque qué fácil es hablar. Es lo más sencillo. Pero déjame decirte que también a través de tu hablar va a venir un juicio sobre tu vida. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Aprende a disciplinar tu cuerpo. Y no va a ser en tu sabiduría, va a ser en la del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo. Él es el que nos disciplina, Él es el que nos corrige, Él es el que nos instruye para toda buena obra y para toda buena dádiva. No para lo malo, para todo lo bueno. Y Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora nos corresponde hacer lo que a cada uno de nosotros nos corresponde. Que todos estemos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. No importa las iglesias que sean. Cuando están practicando el evangelio del reino, todos vamos a estar en un mismo sentir. Porque nada más hay un espíritu de Dios. No hay tantos. Que gustos tenemos de diferentes. Nosotros como seres, muchos tenemos otros gustos de comer, otros tenemos. Pero dentro de la cosa de Dios, que es su palabra,
y que es su Espíritu Santo, todos debemos estar unánimes, en un mismo sentir. Y el que no esté en un mismo sentir es porque está practicando lo que no es de Dios. Y nuestro Señor ya lo sabe todo. Pero el diablo, que es tan astuto, así maneja a gran parte de la iglesia. O que se dice ser parte de la iglesia, entre comillas, parte de la iglesia. Porque como Dios no va a permitir que una persona sea gobernada por dos reinos. Nadie va a permitir como padre que tengas dos padres. El padre de la justicia y el padre de la injusticia. No. Tú tienes que tomar la decisión de quién eres. Si eres el de la injusticia, ¿qué estás haciendo en la iglesia? Arrepiéntete para que vengan tiempos de refrigerio y de reposo para tu vida, para tu familia, para tu hogar, para tu trabajo, para todo lo que quieras emprender. Porque si no, vas a perecer. Y no es que no vamos a perecer nosotros, pero vamos a perecer el día, el mes, el año y la hora que Él ya tiene preparado para nuestra partida. Eso sí lo tengo bien claro y bien cimentado. Y vamos terminando en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Me dice así, dice Pablo a la iglesia de Corintios, dice: sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Cuando tú pecas y que tú sabes que lo que hiciste ofende a Dios, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo te redarguye y te entra ese llorar, esa tristeza, porque ofendiste a tu Padre de una cosa que no debiste hacer. Pero lo fundamental y primordial es que te vuelves a arrepentir. Y ese arrepentimiento nos habla aquí que es para salvación. Qué agradable es cuando tú reconoces cualquier acto que estás haciendo que no es bueno, que reconoces y te arrepientes y te pones a cuentas con tu Padre. Porque el arrepentimiento que produce la muerte, el del que está hablando aquí, dice: mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza del mundo produce. ¿Por qué hay tristeza? Porque están enfermos, porque en un tiempo no corto o lejano su padre los regañó, los insultó y fueron creando resentimiento, rencor, odio, y todo eso provocó que estén enfermos, que tengan cáncer, que tengan diabetes, que tengan sida, llámese lo que se llame. ¿Qué es lo que le va a producir a esa persona? La muerte. Porque no se arrepienten de lo que están haciendo, ni pueden perdonar a los que los agredieron y los ofendieron. Y que por lo tanto, ¿qué es lo que viene a su vida? Vienen raíces, es lo que habla de las raíces de resentimiento a tu corazón. Cuando una raíz penetra en tu corazón, esa raíz no se va a quedar estática.
esa raíz se va a ir profundizando y se va a ir extendiendo a tal grado que va a llenar tu corazón de raíces. Es cuando viene tu enfermedad y después la muerte. Pero la tristeza que nos produce nuestro Señor es para arrepentimiento y para salvación. Por lo tanto, no hay que estar tardos para decir, yo estoy bien, cuando lo que estás haciendo está mal. Examina tu vida, examina lo que hablas, lo que haces, y así podrás entender el plan y el propósito de Dios para tu vida. Por eso esas personas el enemigo se las lleva. Por eso hay tanta persona. ¿Quién va a estar muy alegre cuando esté enferma? Le invade una tristeza, la nostalgia. Pero a nosotros, cuando lo hacemos o cuando el Espíritu Santo nos redarguye, es para arrepentirnos y para que esa salvación gloriosa que tiene preparada no se nos vaya de la mano. Tenemos que entender que tenemos que arrepentirnos, no con nuestra boca, con nuestro corazón. Porque con nuestra boca es con la que debemos declarar lo que hicimos, pero tiene que nacer de tu corazón. Y cuando salga de tu corazón va a quedar limpio. Porque Él fue a la cruz y pagó el precio en la cruz del Calvario para santificarnos, para purificarnos, para que ahora caminemos en su plan y en su propósito. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad día a día la debemos de guardar. Esa eterna salvación que Él nos destinó, que nos regaló, la tenemos que guardar con amor y temblor. Amando a Dios para no ofenderlo, para no agredirlo. Muchos que somos sus hijos lo estamos agrediendo, lo estamos ofendiendo, lo estamos denigrando, porque esta mente no ha sido renovada ni transformada. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.